Dios les bendiga, exploradores del Rey del Destacamento 35. Por aquí Xiomara y estoy hoy porque me ha tocado hablarles acerca del capítulo 15 del libro de Éxodo, un capítulo tremendo donde nosotros vemos a Moisés y a María y al pueblo de Israel cantando y reconociendo los atributos que tiene el Dios que los sacó con mano fuerte de las manos de Egipto. Y dentro del capítulo 15 yo pude encontrar varias características de nuestro Dios, que es el mismo Dios de Israel, donde pude reconocer características sorprendentes de nuestro Dios que aún hoy en día están vigentes. Y lo primero es que en el Éxodo 15:1 nosotros vemos que dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Entonces aquí nosotros podemos ver a Moisés junto a los hijos de Israel, como dice ahí, cantar al nombre de Dios y reconocer lo glorioso de su nombre. O sea, vemos a un Dios glorioso. ¿Y qué significa esto? Que glorioso significa digno de honor y alabanza. Entonces el pueblo, luego de haber pasado con esta hazaña que Dios hizo, levanta una alabanza, comienza a cantar y a reconocer y a decir: nuestro Dios es digno de alabanza, es digno de honor, es digno de exaltación por todo lo que ha hecho alrededor de nosotros. Y así como transcurren, a medida que transcurren los versículos de este capítulo, el pueblo sigue cantando y reconociendo lo que Dios ha hecho a favor de ellos. En el versículo 6 pude encontrar otra característica de Dios y dice así: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y aquí nosotros podemos ver el poder de Dios, un Dios todopoderoso. Y viendo anteriormente, así con este nombre, el Todopoderoso, yo soy el Dios Todopoderoso, fue como Dios se le reveló a Abraham. Y con esto él le había dicho que él le iba a poner por padre de mucha gente en Génesis 17:1-5, y que esta forma de llamar a Dios alude a aquel que todo lo puede. Quiere decir que no hay nada imposible para Dios. En hebreo esto quiere decir el Shaddai y aparece traducido 7 veces como Dios Todopoderoso o Todopoderoso Dios, y unas 40 veces como el Todopoderoso. Mayormente en el libro de Job nosotros lo podemos ver. Entonces nuestro Dios todo lo puede hacer, y así el pueblo de Israel pudo reconocerlo, que no hay nada imposible, que nuestro Dios está en los cielos y que también todo lo que quiso, Él ha hecho. Mateo 19:26 nos dice eso. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Aún en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver a Jesucristo, el Hijo de Dios, viniendo a la tierra y hablándole a la gente acerca del Dios Todopoderoso y de todo lo grande que nuestro Dios puede hacer. Otra de las características que yo pude encontrar, y fue en el versículo 11 de Éxodo 15, y dice así: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú?, decían los israelitas. Cantaba Moisés, cantaba María. Que entonces aquí nosotros podemos ver a un Dios santo, y la santidad de Dios está en estrecha relación con su celo, con su ira y su venganza. Es decir, que la naturaleza de nuestro Dios es una naturaleza celosa. Aquí, cuando Dios hizo esta hazaña grandiosa,
mostrándole a los egipcios que él tenía cuidado de su pueblo y que él no iba a permitir que nadie le hiciera frente a su pueblo, que nadie podría hacerle daño a su pueblo, porque él era Dios celoso y él iba a derramar toda su ira y toda su venganza sobre aquel pueblo que había mantenido cautivo a su primogénito. Entonces, aquí nosotros también vemos nada más y nada menos que la santidad de Dios en acción. Cuando Dios hizo esta hazaña y todas las demás hazañas que Dios hizo en el Éxodo, mostrándonos su poder para liberar a su pueblo. El versículo 20 es uno de los versículos que toca muchísimo mi vida, porque habla de María danzando al Señor. Dice el versículo 20 que María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Y el 21 dice, y María les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y nosotros vemos aquí que la danza es tremenda, es para el cristiano, es una expresión del ser. ¿Y qué es el ser? Espíritu, alma y cuerpo. Y es donde cada una de esas partes que lo conforman se ven involucradas en la alabanza y adoración que damos a Dios. La danza es un medio de nosotros exaltar y alabar a nuestro Dios. Entonces, me encontré con esta definición que dice que el espíritu siempre está dispuesto a que alabemos a Dios. En cambio, el cuerpo es débil y nunca está dispuesto. Pero cuando damos el control de nuestro ser al espíritu y tenemos un entendimiento pleno de quién es Dios y de su obra en nuestras vidas, entonces desde nuestro interior correrán ríos de agua viva. Tiene que fluir río de agua viva al reconocer quién es nuestro Señor. Entonces así mismo reconoció María, así mismo reconocieron las demás doncellas y comenzaron a danzar y a exaltar al Señor por todo lo que él había hecho. Y también en este caso noté algo, y es que María danzaba con un pandero, y en la danza cristiana el pandero tiene varios usos y nosotros podemos sustentar esto con varios versículos bíblicos. Lo número 1 es que la alabanza a Dios se puede dar a través de la danza con pandero. Vemos este caso de María, pero también en el Salmo 154 dice así: alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas. O sea, nuestro Dios es el Dios de todas las artes. Todos los instrumentos están a la disposición del Rey de Reyes y Señor de Señores, y tenemos que alabarle con todos los instrumentos que tengamos en nuestra mano. Lo segundo es que el pandero es un instrumento de júbilo, es decir, que refleja gozo, y en la danza se celebra la victoria que el Señor Jehová nos da. Por eso María, en Éxodo 15, 20, 21, sale a danzar, sale a celebrar la victoria que Dios le había dado, mostrando el gozo que ella sentía en su corazón por lo que Dios había hecho a favor de ellas. También vemos un tercer uso que se le da en la Biblia al pandero, y dice que el pandero es un instrumento de guerra. El tocar este instrumento es un medio para dar azotes al enemigo. Cuando nosotros tocamos el pandero, estamos declarándole guerra al enemigo. En Isaías 30:32 vemos que dice: y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Aleluya, qué tremendo. Será con panderos y con arpas. O sea que nosotros podemos utilizar el pandero como un arma de guerra. Si estamos pasando por cualquier situación, cantemos alabanza, tomemos un pandero si lo tenemos en nuestra casa, comencemos a tocarlo con júbilo, declarando victoria anticipada en el nombre del Señor y declarándole la guerra al mundo espiritual. Y lo cuarto
que podemos ver dentro de los usos del pandero es que el pandero, junto con otros instrumentos musicales, se relaciona con la profecía. En Salmo 10, 5, 6 dice: después de esto llegará al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¡Wow! Tremendo. El pandero también, junto con otros instrumentos musicales, se relaciona con la profecía. Y ya terminando, entonces nosotros vemos que después de todo esto, después de que el pueblo había celebrado por la victoria que Dios le había dado, entonces cuando iban camino a Elim, en el Éxodo 15 del 9 al 19, nosotros vemos que a Dios haciendo una hazaña tremenda, y es que el pueblo tenía ya 3 días caminando después que había cruzado el mar Rojo, y cuando se dirigían a Elim llegaron a un lugar llamado Mara, donde había mucha agua, había abundancia de agua, pero entonces esa agua que había allí era amarga. Dice el versículo 22: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Wow, señores, después de haber cruzado todo ese pedazo, entonces venir a caminar 3 días en el camino al desierto y por el desierto no es fácil. Mucho calor, con toda esta ropa, con todos esos animales, con ancianos, con niños. Es normal que la gente se enoje, se sienta desesperado, y precisamente el lugar Mara puede ser interpretado simplemente como una referencia literal al agua amarga, pero también podemos interpretarlo como una descripción figurada de la situación y del estado de ánimo de la gente. Al huir de los egipcios y cruzar el desierto sin agua, los israelitas se encuentran en un momento muy difícil. Después que uno atraviesa una persecución, después que uno atraviesa una prueba grande, uno se encuentra quizá débil, como podrían encontrarse el pueblo de Israel. Entonces su queja contra Moisés se expresa a sí mismo una amargura interior que puede arrastrar sentimientos de miedo, frustración, desesperanza y, según parece, una falta o pérdida temporal de la fe. Puede que nosotros hayamos pasado por situaciones difíciles, puede que nosotros hayamos pasado por algún proceso, Dios nos haya dado la victoria, y en algún momento entonces a nosotros se nos presente otra prueba, otra vez continua, y en ese momento olvidamos lo que justo hace un momento Dios acaba de hacer. Entonces creo que Dios nos está animando en este momento a que recordemos que si Él lo hizo una vez, lo volverá a hacer. También puedo asociar esto a Jesucristo cuando dijo en Juan 4:13: pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Algo que no quiero que se me quede también es el versículo 26, donde Jehová, después de que transformó el agua amarga por agua dulce, entonces dice el versículo 25: allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Aquí mostrándonos Jehová y recordándonos
que Él seguirá siendo fiel aunque nosotros seamos infieles. Pero nosotros necesitamos escuchar atentamente lo que Dios nos dice en su palabra y poner en práctica su verdad. Porque sí, Él nos va a defender, Él va a con mano fuerte destruir a nuestros enemigos, pero entonces nosotros tenemos que cumplir con su palabra, porque bien se agrada a Dios más de la obediencia que de los sacrificios. Entonces nuestra vida va a estar escondida en las manos de Dios. Él nos promete que ninguna de esas enfermedades, ninguna de esas pestilencias que fue enviada a los egipcios llegará a nuestra morada. Y si enfermamos, ¿sabes qué? Él nos dice, yo soy Jehová tu sanador. Además, Jesucristo pagó una vez y para siempre por nosotros en la cruz. Pagó por todas nuestras enfermedades, o sea que aún la enfermedad, Dios tiene poder para sanarla. Y nos llevará, cuando obedezcamos a su palabra, como dice aquí, a lugares donde haya abundancia de paz, porque buscaremos primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todo lo demás el Señor lo añadirá. Que Dios les bendiga, exploradores del Rey. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes esta palabra. Recordemos que nuestro Dios es todopoderoso.